Los que tienen la Reina Valera, allí tienen un título que dice El endemoniado Gadareno. El título de esta enseñanza es Sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cuál es esta historia? Vamos a ir leyendo la historia y vamos a ir meditando en ella. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Bien, aquí está hablando que cuando Jesús, que andaba con sus discípulos, vino al otro lado, Jesús estaba en una orilla, pasó al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, a la región de Gadara, y cuando Jesús baja de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre, ¿sí? Un hombre que vivía en los sepulcros, o sea, lo que conocemos como cementerio, vivía en los sepulcros. Ese hombre tenía un espíritu inmundo, es decir, ese hombre tenía un demonio, estaba poseído por un demonio. Ahora nos damos cuenta que no era uno, eran muchos demonios. Él estaba poseído. Él vivía en los sepulcros, o sea, ese demonio lo tenía de tal manera tan mal, porque hermanos, el diablo vino fue para destruir, para matar. Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Ese hombre estaba tan mal que vivía en los sepulcros y nadie podía atarle. La gente trataba de atarlo con cadenas, con grilletes, dice en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, la gente trataba de atarlo, de amarrarlo, porque era lo que usted hoy en día diría un loco. Pero entonces salía de los sepulcros, tal vez vivía corriendo, gritando, haciendo daño. Versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces, es decir, gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, o sea, tratando de matarse con piedras. Ese era ese hombre. No sé a qué dice, pero él andaba también desnudo. Pues imagine un hombre andando por los montes, gritando, dándose con piedras, viviendo en los sepulcros, tal vez sin comer o comiendo por ahí cosas feas, porquerías por ahí. Mejor dicho, totalmente este hombre estaba anonadado completamente por el demonio, ¿sí? Y vuelvo y repito, esa es la condición de una persona que está endemoniada. Y como el gadareno, hay muchas personas que usted las ve bien vestiditas, bien, parecen cuerdas, pero realmente si usted pudiera mirar el corazón de ellas, sería como el del gadareno. Hombres y mujeres que están muertos espiritualmente, ¿sí? Viven como en un sepulcro, que tienen perversidad en su corazón. Ok. Cuando vio a Jesús, pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ese hombre corrió y se arrodilló ante Jesús y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, quien hablaba ahí ya no era el hombre, o sea, se escuchaba la voz del hombre, pero el que hablaba ahí era el demonio, o los demonios que él tenía, utilizando la garganta y la boca de este hombre, era el que decía, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿cuál es el problema suyo, Jesús, conmigo? ¿Sí? Y le decía, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué el demonio menciona a Dios? Porque es que, déjeme decirle algo, es que los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso dice Santiago. Santiago dice, usted dice que cree en Dios, que Dios es uno. Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Por eso cuando una persona te diga que él cree en Dios, simplemente no es que yo creo en Dios, no necesariamente es salvo, porque hasta el demonio dice que él cree en Dios y él menciona a Dios. Mire que él dice, te conjuro por Dios que no me atormentes.
Realmente el salvo es el que cree en Jesucristo, que le ha entregado su vida a Jesús. Entonces, hermanos, le dijo, no me atormentes. Es decir, cuando llega Jesús, ante la presencia de Jesús, los demonios se sienten atormentados, hermano. Se sienten atormentados y por eso reaccionan de esa manera. Ahora, ¿por qué él se sentía atormentado, este demonio? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le estaba haciendo lo que llamamos nosotros una liberación. O sea, Jesús estaba expulsándolo, le estaba ordenando a ese demonio que saliera de ese hombre, que soltara a ese hombre. Jesús lo estaba haciendo. Amén. Porque es que Jesús vino, hermano, para deshacer las obras del diablo. En el ministerio de Jesús en la tierra fueron muchos los endemoniados que fueron liberados. Por allá en Mateo, mire, si leemos un poquito por allá en Mateo capítulo 5, 6, 7, 8, en Mateo capítulo 8, versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Es decir, el ministerio dentro del ministerio de Jesús estaba el de echar fuera demonios. Ahora, cuando estaba aquí en la tierra, y aún ese ministerio sigue, mi hermano. Él sigue. Ahora, él sigue a través de qué o de quién. Pues a través de la iglesia, hermano. La iglesia que es el conjunto de los creyentes. Es decir, los creyentes tenemos esa delegación, tenemos esa autoridad para echar fuera demonios, como Jesús los echaba. Ahora, nosotros para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. En Marcos, precisamente, capítulo 16, versículo 16 y 17 dice, el que creyere y fuere bautizado, oiga, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces la iglesia tiene esa autoridad, tiene esa responsabilidad también, esa tarea, esa delegación de echar fuera demonios, así como de este gadareno, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Obviamente no es en el poder ni por la piedad de la persona de ese creyente, sino por el poder de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús le decía a ese demonio, sal de ese hombre, espíritu inmundo, lo llamó, le dijo espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, Jesús le preguntó a ese espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y respondió, legión me llamo, porque somos muchos. Hermano, una legión, la palabra legión se refería en esa época a un grupo de soldados romanos. Algunos dicen que eran 2.000 soldados romanos, otros dicen que eran 5.600 soldados romanos. Sean 2.000 o 5.600, lo que este espíritu está diciendo es que habían muchos demonios en ese pobre hombre. Vamos a llamar a ese hombre el gadareno. En ese gadareno estaba cundido de demonios. Vamos a suponer que fueran 2.000. Hermano, 2.000 demonios tenía ese hombre. Con razón ese hombre tenía una fuerza descomunal que rompía las cadenas. Sí, la gente trataba de amarrarlo y él rompía. Con razón ese hombre estaba tan enloquecido, tan perdido, ¿cierto? Con razón ese hombre, la actitud de él, desnudo, dándose golpes con piedra, hiriéndose, gritando, corriendo todo el día, toda la noche, viviendo en sepulcros, con razón. ¿Cierto? Un hombre que estaba totalmente anonadado, tomado, poseso por esos demonios. ¿Ok? Entonces él le dijo, me llamo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. ¿Qué pasa? Ese demonio y esos demonios estaban amañados en esa región. Y es que en esa región, bueno, aunque el tema no es ese, pero sí les explico esto. Esa región de Gadara estaba cundida de demonios. ¿Por qué? Porque es que allí donde se exalta la vileza, donde se exalta lo malo, donde se permite y la gente se vanaglorea en lo malo, allí donde se tiene lo malo como si fuera bueno,
allí el demonio es un lugar, es una atmósfera propia para que el demonio esté ahí. En esos lugares donde hay mucha perversión. Ahora, en todo el mundo hay perversión, pero hay lugares donde la perversión ya es la moda, donde la perversión es lo normal, o sea, donde la maldad es lo normal, En esos lugares el demonio se mueve como el pez en el agua, hermano, como Pedro por su casa, ¿sí? Entonces esa región estaba llena de demonios. Estos demonios consideraban que esa era su región y ellos no querían que los echaran fuera de ahí. Ahí vemos unos espíritus territoriales, o sea, tenían su territorio geográfico, esa región de Gadara. Y era porque es que estos hombres de Gadara estaban en un grande pecado para esa época, ¿sí? Y algo que Dios había prohibido netamente en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, ellos lo estaban haciendo, algo que Dios había prohibido totalmente. Entonces le rogaron todos los demonios diciendo, entonces dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El versículo 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Allá no tenían ovejas, ni vacas, ni no, cerdos. Eran ellos, su ganadería o la economía de ellos se basaba en la porcicultura. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Como Jesús es Dios, Él puede hacerlo, impedirles, mandarles, decirles, en fin. Entonces dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces salieron los demonios de ese hombre, salieron. Y Jesús le dio permiso que fueran un hato de cerdo, los cerdos se despeñaron. Obviamente los dueños de ese hato de cerdo perdieron plata. Es otro tema, el por qué. ¿Por qué Jesús permitió eso? O sea, lo que Jesús hizo está bien, y es que siempre lo que Jesús hace está bien. Amén. Hay una razón por la cual Jesús lo permitió. Es que para los judíos estaba prohibido criar cerdos. Ojo, para los judíos, no para usted, hermano. No, usted es porcicultor, pues usted lo puede ser, usted no está bajo la ley mosaica, pero para el judío sí, el judío estaba bajo la ley mosaica, y para ellos el animal más inmundo, el animal que ni podían tocar, o sea, en Judea no se podía ver un cerdo, no se podía, pero estos judíos de Gadara estaban criando cerdos. O sea, su economía se basaba en los cerdos. Entonces, estos hombres de Gadara estaban ya totalmente alejados de Dios. O sea, habían tocado fondo, ya ellos, por dicho, ellos ya se habían apartado de Dios totalmente. Por eso, y cuando una región, una comunidad, una familia, un hombre se aparta totalmente de Dios, pues el diablo viene y lo coge y lo toma. ¿Sí? Toma su posesión. Porque nadie es neutral en esta tierra. O usted es de Dios o usted es hijo del diablo. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O usted le rinde tributo a Dios o le rinde tributo al diablo. No, que yo no le rindo tributo a Dios, pero yo nunca le rindo tributo al diablo. Mentiroso, sí. Usted le rinde tributo cuando usted emborracha, cuando usted fuma, cuando usted roba, cuando usted mata. Le está rindiendo tributo al padre de la mentira, al homicida, que es el diablo. ¿Ven? Entonces esta región era una región de pecado, hermano, una región totalmente apartada de Dios. Obviamente estaba lleno de demonios. Ese gadareno era simplemente uno de los tantos que seguramente estaban así endemoniados. Pero bueno, sigamos, porque el título de esta enseñanza es sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén. Entonces dice que los espíritus inmundos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y el versículo 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron, llenos de miedo, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Ese es el título de la enseñanza. Lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Ojalá usted esté con alguien ahí y lo mire y le diga sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén.
quitará todo dolor. Gloria a Dios. Y descansaré. ¿Por qué es importante esto? Porque si vamos atrás, ¿cómo era que vivía ese hombre? Antes de tener ese encuentro con Jesús, ese encuentro liberador, libertador con Jesús, ¿cómo era vivía? Él vivía, dice que él de noche y de día andaba, ¿sí? Él corría, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, ese hombre no tenía sosiego. Eso corría por un lado, corría por los sepulcros. Porque es que, a ver, los sepulcros en esa época, allá en ese lugar no era como aquí, que tenemos un cementerio donde tienen una tumbita ahí, no sé, de 80 por 80, en fin, y ya. No, allí eran cuevas. Los ricos, por ejemplo, tenían su propio sepulcro, donde enterraban a toda su familia, una cueva, un monte, un lugar donde había unas cuevas. Entonces, era grande, ¿sí? Lo de los sepulcros. Entonces, este hombre, antes de tener ese encuentro con Jesús, andaba como los muertos. Andaba en una muerte espiritual, hermano, y andaba por los sepulcros. ¿Y qué más hacía ese hombre? Y ahorita, ¿cómo lo encontraron? Sentado. Tranquilo el hombre, ¿cierto? Tranquilo, sentado. Antes del encuentro con Jesús, andaba brincando como un loco. Claro, esas manos de demonios lo tenían loco, hermano, brincando para allí. No tenía sosiego ese hombre, de noche y de día, dando voces, gritando. Amén. Pero después de que tuvo ese encuentro con Jesús, él tuvo ya sosiego, tranquilidad, y ya lo encontraron sentado. Amén. ¿Cómo más lo encontraron? Vestido. ¿Cómo andaba ese hombre? Desnudo. Un hombre que todos los días, a todo momento, durante mucho tiempo, quién sabe cuánto tiempo llevaba así, tal vez semanas, tal vez meses, ¿sí? Pues ¿cómo? Sus vestidos ya estaban totalmente, ya habían desaparecido, desnudos, seguramente corriendo por allí y para allá. Hermano, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, encontró la cobertura de Dios. ¿Y ahora cómo lo encuentran? Vestido, ataviado el hombre, sí, bien ataviadito. Pero también, ¿cómo lo vieron? En su juicio cabal, o sea, en su sano juicio. O sea, ya no estaba loco, ya no andaba como loco, sino que ahora estaba en su juicio cabal. Y la gente, cuando lo vio, tuvieron miedo. A ellos les dio miedo. En lugar de alegrarse, de aplaudir, les dio miedo. Pero bueno, ellos tenían su pecado también. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero que miremos aquí? Hermano, la vida de este hombre antes de Jesús, antes de tener un encuentro con Jesús, y la vida de este hombre después de tener un encuentro con Jesús. Hermano, yo sé que usted puede contar su vida antes de conocer a Jesús. Yo puedo contar mi vida antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús andaba así. Andaba como un muerto espiritual, dejándome llevar por las corrientes del mundo, por lo que fue. Muchas veces hasta amanecía en la calle, por ahí, botado, borracho, bueno, haciendo cosas muy malas, ¿sí? Vivía a veces, literalmente, hermano, literalmente a veces salía del trabajo un sábado y hasta el otro día con la misma ropa de trabajo que tenía, oliendo feo, oliendo horrible, ¿sí? A veces con los zapatos rotos, porque cuando uno es un borracho no le alcanza ni para comprar zapatos ni nada de esas cosas, ¿sí? Y llegaba mal a la casa y como loco porque una persona metía en los vicios, una persona metía en lo malo, pierde su sentido, su sano juicio. Así es esa es la vida de una persona que está sin Cristo. Amén. Ahora, hay gradaciones, y como le decía antes, de pronto usted encuentra personas que están sin Cristo y usted los ve como muy normalitos, bien vestiditos y todo, pero no, si usted pudiera mirarles el corazón, los encuentra como este loco, como este endemoniado. Entonces, hermanos, la vida antes de Cristo, pero lo más importante no es la vida antes de Cristo, eso es pasado, amén. Y cuando yo digo estas cosas no estoy juzgando a nadie, no. Lo más importante, hermano, y lo que yo quiero que usted vea es la vida después de tener un encuentro con Cristo, hermano. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando tiene un encuentro salvador con Jesucristo? La vida de este hombre cambió totalmente, hermano. Totalmente cambió, total. O sea, por eso el autor dice, o sea, describe cómo lo encontraron la gente de cuando lo vieron, se asombraron. ¿Por qué? Porque lo encontraron sentado. Es raro, lo encontraron vestido y lo encontraron en su juicio cabal, hermano.
porque es que cuando tenemos un encuentro salvador, liberador con Jesús, nuestra vida cambia para bien. Mire, mamá, papá, usted que me está escuchando hoy, que está viendo o que va a ver más adelante este video, piensa en su hijo. ¿Cómo es su hijo? ¿Sabe qué necesita su hijo? Un encuentro liberador de Jesús. Así como este hombre tuvo un encuentro un día, llegó la buena noticia a él, un día llegó Jesús allí a ese lugar y entonces él tuvo un encuentro libertador. ¿Sabe qué necesita tu hijo? Que tú lleves a Jesús, al Señor Jesucristo, a tu casa. ¿Cómo? Conviértete tú primero, entrégale tu vida a Jesús y vas a ver que Jesús va a entrar a tu casa y tu hijo, tu hija, ¿sí? Esa que usted está diciendo que anda como una loca por ahí, ese hijo que anda como un loco, tu hijo, tu hija va a tener un encuentro liberador con Jesucristo. Este hombre fue bendecido porque un día cualquiera en la historia de Gadara, Jesús llegó a Gadara. Asimismo, si Jesús entra a tu casa, vas a ver cómo va a cambiar tu casa. Tú que eres esposo, esposa, que tu hogar está a punto de destruirse, permite que Jesús entre a tu casa. Permite que Jesús entre a tu corazón. Entrégale tu vida a Jesucristo y vas a ver cómo tu vida cambia. Vas a ver cómo pasas de ese estado en que te encuentras, de rebeldía, ese estado como de estarle haciendo caso al diablo, vas a pasar a un estado de juicio cabal, de sobriedad, de tranquilidad y sobre todo vas a tener la salvación. Entonces, mis amados, yo con esto les quiero invitar a lo siguiente. Ábrele tu corazón a Jesús, invítalo, dile: Señor, así como tú llegaste a Gadara, a esa región de Gadara aquel día, por favor, ven a mí, ven a mi casa, ven a mi hijo, ven a mi hija, ven, Señor Jesús, y libértame, liberta a mi hija, liberta a mi hijo, liberta a mi familia de esas adicciones, de esas maldades, de esas brujerías, de esa prostitución. Libértalos, Señor amado, libértalos, así como libertaste a ese gadareno. Hermano, es que si pudo libertar a ese gadareno que tenía 2000 demonios, ¿cómo no te va a poder libertar a ti, mi hermano? Mi amigo, ¿cómo no te va a poder libertar a ti? Ahora es Jesús, Él es Dios, para Él nada es imposible. Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesucristo, aleluya. Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús, mi hermano, mi amigo. Si tú permites que Jesús entre a tu vida, lo que haya allí, lo que haya, no importa qué hay. Aún el mismo Satanás puede estar ahí, tiene que salir huyendo, porque él le teme a Jesús. Aleluya. Hermano, amigo, estás a una decisión simplemente de decirle a Jesús: ven. Mira, este hombre alcanzó a ir ¿a dónde? A los pies de Jesús. Mire, el versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Arrodíllate delante de Jesús, hermano, amigo. Arrodíllate delante de Él, humíllate, suelta esa soberbia del diablo. Suelta ese espíritu de ira, esa locura, suéltala. Arrodíllate a Jesús, reconócelo como el Señor, reconócelo como tu Señor, como tu Dios, como el único Dios vivo y verdadero. Reconócelo a Él y vas a ver cómo viene una liberación a tu vida. No sigas yendo donde el brujo, no sigas yendo a la cantina, no sigas yendo al prostíbulo, no sigas yendo a ver qué te dicen los demás. No, ve a Jesús, ve a Jesús, ve allí a Él, entrégale tu vida a Jesús. Mira, la vida de este hombre cambió, la vida de este hombre cambió, mi amado. Este hombre creyó en Jesús, le entregó su vida a Jesús. Mire qué pasó, dice en el versículo 18: al entrar él, es decir Jesús, en la barca, o sea, él ya se iba a ir, porque la gente que estaba viendo, ¿sabe qué hicieron con Jesús? Lo echaron a Jesús, echaron al Salvador. Hoy en día todavía están, y por la eternidad todavía se están lamentando en el infierno por haber echado al Salvador. Si no se arrepintieron después, allá están
diciendo de todos los días, segundo a segundo, ¿por qué no lo aceptamos? Jesús vino a nosotros y lo echamos. Que no sea ese tu caso, mi hermano, mi amigo. No deseches a Jesús. Por el contrario, aprovecha esta palabra hoy. Y dísela a un amigo, aproveche. Mire, este hombre que fue libre, dice el versículo 18, al entrar él, es decir, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, el gadareno este que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. O sea, creyó en Jesús, quería vivir con Jesús, quería seguir a Jesús, le entregó su vida a Jesucristo. Ese hombre fue salvo y es salvo. Cuando estemos en el cielo nos lo vamos a encontrar. Ah, qué rico, ¿verdad? Nos vamos a encontrar al ex endemoniado gadareno. ¿Cómo le parece, hermano? Ay, Señor de la gloria. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Él le dijo eso. Vaya, no se venga conmigo en la barca, ya usted cree en mí, ahora haga una tarea. ¿Cuál es la tarea? Vaya y evangelice. Vaya y cuente a los demás lo que el Señor ha hecho contigo. Vaya y predique el evangelio. Porque predicar el evangelio es hablar de Jesús, de que Jesús salva, de que Jesús sana, de que Jesús liberta. Amén, amén, gloria a Dios. Eso es el evangelio, hermano. Entonces, hermano, amigo, yo te invito hoy a que vea a Jesús, arrodíllate delante de Él, pídele a Jesús que venga a tu vida, que así como llegó a Gadara, y entonces entrégale tu vida a Jesús, tu vida va a cambiar. Entrégale ese hijo, ponlo en las manos de Jesús, ponlo a los pies de Jesús, entrégale esa hija, entrégasela a Él, y entonces vas a ver el cambio. Vas a ver que así como este gadareno, de la noche a la mañana, ¿sí? ¿Cómo cambió?